Muy buenas tardes, les pedimos disculpas por el retraso en el inicio. Soy Mía Ponte y les doy la más cordial bienvenida en esta nueva transmisión de la clínica Stella Maris. Hoy, en nuestro consultorio en vivo, trataremos un tema muy importante, problemas genitales en niños. Y para abordarlo tenemos el privilegio de contar con el doctor Luis Orbegoso, urólogo pediatra de la clínica Stella Maris, quien compartirá su amplia experiencia en el tema. Bienvenido, doctor. Ante todo, muy buenas tardes, señorita Mía, y a toda la audiencia de la Clínica Estela Maris. Encantado de poder responder todas sus preguntas. Bueno, vamos a hablar sobre las malformaciones genitales más frecuentes de los niños, de las cuales son muchas, pero en este caso vamos a hacer una mención de las más generales para abordar una de las más comunes, mejor dicho, la más común, que es el testículo no descendido. Vamos a comenzar, problemas genitales en los niños. Siguiente. Las más frecuentes, después del testículo no descendido, hay que considerar la fimosis. ¿Cómo definimos la fimosis? Una ausencia de retracción del prepucio que se encarga de cubrir el glandecito, de las cuales nosotros lo consideramos normal hasta la edad de 4 años. Puede ser una fimosis fisiológica en aquellos niños que recién nacen, como posteriormente puede adquirir cicatrización anormales producto de las liberaciones que se hacen de forma rutinaria, las cuales no deberían hacerse, ocasionan que este orificio se cierre, dificultando la exposición del glande y causando dolor o trastornos miccionales. También puede haber hidrocele, como es el acúmulo de líquido a nivel de las bolsas escrotales, debido a la presencia de un conducto peritoneo vaginal, que es una membrana embrionaria que se encarga de comunicar lo que es el abdomen con la zona escrotal, permitiendo el pase de líquido. También tenemos quistes del rafe medio, esos quistes que vemos como chupitos de agüita, que están no solamente a nivel del meato uretral, sino también están en la línea media de la zona genital. Siguiente. Varicocele, una normalidad también común en cuanto a un drenaje defectuoso de las venas que llegan al testículo y que tienen que recoger la sangre para su correcto funcionamiento. Lo encontramos generalmente en adolescentes. Hipospadia, el mismo término que, como podemos verlo, se encuentra la abertura uretral del meato donde uno micciona, no a nivel del glande, sino en posiciones anormales que pueden estar debajo del glande, puede estar a nivel del escroto, inclusive en la zona perineal. Es una malformación común. Como genitales ambiguo, que en este caso ya compromete a ambos géneros, tanto niñitas como varones podrían presentar una ambigüedad genital y es importante detectarlo a tiempo para el tratamiento adecuado. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre el testículo no descendido, que es el tema importante y de bastante impacto social, impacto estético, impacto anatómico y sobre todo funcional en nuestros niños. ¿Cómo lo definimos? Es la afección en la cual uno o ambos testículos no han logrado descender hasta el lugar que le corresponde en el escroto. La etimología viene del griego criptos, que significa oculto, y or, que es testículo. Podemos definirlo como la malformación congénita más frecuente en los genitales externos masculinos. Durante el proceso de desarrollo se han alterado los mecanismos encargados de permitir este descenso testicular hacia la zona escrotal. Puede ser de un lado, puede ser de ambos. Siguiente. ¿Qué generalidades hay que tener en cuenta? Uno, que se calcula su presencia en un 3% de la población recién nacidos a término. La forma unilateral es la más frecuente que la bilateral. Generalmente vamos a encontrar un lado afectado. Sin embargo, en aquellos bebés que son pretérmino o de bajo peso al nacer, ya tienen una probabilidad del 30% de presentar testículos no descendidos. Y hay que también tener en cuenta que el 70% de los testículos que no han descendido al momento del nacimiento pueden descender antes de los 6 meses. Muchas veces los pacientes nos vienen con sus hijos recién nacidos y nos dicen que su testiculito al momento de nacer lo han encontrado fuera de la bolsa escrotal. Nosotros en ese momento no planteamos ningún tipo de tratamiento, le damos el tiempo necesario y en caso el niño sea pretérmino también corregimos la edad para poder llegar a los 6 meses adecuados y poder hacerle el diagnóstico definitivo y el planteamiento adecuado a los señores padres. Siguiente. ¿Hay factores maternos que influyen en la presencia de un testículo no descendido? Sí, se ha detectado que hijos de madres diabéticos y el tabaquismo durante el periodo prenatal pueden influir en el proceso de descenso testicular normal. Siguiente. Las fases del descenso testicular, solo para conocimiento, hay dos. Uno que es
a nivel abdominal, que se da desde la octava hasta la semana número 15, en la cual el testículo comienza a hacer su descenso hasta llegar al anillo inguinal profundo. Y es ahí como a partir de la semana 25, debido a diferentes mecanismos, tanto anatómicos, hormonales, van a regular el descenso hasta su ubicación definitiva, que es en la bolsa escrotal. Es ahí como nosotros podemos encontrar en el examen físico las diferentes posiciones a lo largo del canal inguinal, y en el caso de los testículos no palpables lo podemos ubicar inclusive dentro del abdomen. ¿Pero por qué, doctor? Va a estar dentro del abdomen porque justamente tenemos las dos fases de descenso y una de las fases fue la comprometida en este caso. Siguiente. Como lo mencioné, las localizaciones al momento del examen físico son diversas. Podemos encontrar que los testículos no descendidos verdaderos pueden estar a nivel de la región supraescrotal, como podemos ver acá en la figurita. Podemos encontrarlo también en la zona abdominal, podemos encontrar en la zona inguinal, en la zona de la región suprapúbica, o ubicado también correctamente. Hay que considerar que muchas veces los testículos son mal palpados y los papás nos buscan justamente para poder hacer el descarte respectivo, y al momento del examen físico lo encontramos en su posición normal. Siguiente. El examen físico es muy importante, se tiene que hacer en un ambiente tranquilo, con el niño en este caso sujetado, en caso no nos colabore, y procedemos a hacer la revisión completa de toda la zona inguinal para localizarlo. Hay que saber que la mayor cantidad de testículos no descendidos lo vamos a encontrar en la zona inguinal. Es ahí donde nosotros tenemos que poner bastante esfuerzo al momento del examen. Siguiente. Sin embargo, también hay que saber que los testículos no descendidos se pueden asociar a otras anomalías congénitas, como genitales ambiguos. En este caso, ustedes pueden ver las figuras donde están las flechitas. Hay el meato de la uretra, no desemboca a nivel del glande, sino está a nivel escrotal. Entonces, en este caso, ya estamos hablando de trastornos del desarrollo sexual, e involucra no solamente planear un acto quirúrgico para el testículo, sino tenemos que tener una evaluación endocrinológica, una evaluación genética, a fin de poder detectar cuál es la alteración que está presentando nuestro paciente. ¿Qué quiere decir? Que el testículo no descendido puede venir también asociado a otras malformaciones congénitas. Siguiente. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Noonan, una característica típica de estos niños, que son niños de baja estatura, con cabeza en forma de triángulo, barbilla pequeña, tienen deformidades en el hueso esternón. ¿Cuál es la característica principal? Como podemos ver nosotros acá en la diapositiva, que la anomalía geniturinaria más común es el testículo no descendido. Siguiente. El síndrome de Prader-Willi, que es niños obesos, es una causa infantil de obesidad de origen genético más frecuente. También vamos a encontrar nosotros los testículos no descendidos. En este caso, está presente en un 80 a un 90%. ¿Por qué es importante mencionar estos síndromes? Porque podemos ver que el testículo no solamente puede estar alterado su descenso en pacientes sin ninguna alteración, sino también en pacientes sindrómicos o con defectos genéticos. También vamos a encontrar esta asociación. Siguiente. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Brunbelli también, el abdomen es en forma de pasa, en forma de ciruela, debido a un déficit de la musculatura. Estos pacientes también van a tener los testículos a nivel intraabdominal, asociado a otras malformaciones urológicas. Por lo tanto, hay que tener alerta que si nos encontramos con estos casos de niños con estos diagnósticos genéticos, también vamos a tener obligatoriamente que revisar la parte geniturinaria, o en todo caso derivar al especialista, que sería el urólogo pediatra, para el descarte respectivo, debido a la alta asociación que vamos a encontrar con estos síndromes. Siguiente. Por ejemplo, el síndrome de Weigel-Wiedemann también. Es un síndrome congénito multisistémico. El paciente tiene hipoglucemia, macrosomía, tiene peso elevado al nacer. Vamos a encontrar también testículos no descendidos. Entonces vemos nosotros que no solamente se presenta de forma aislada en niños no sindrómicos, sino también en pacientes con problemas genéticos. Siguiente. Asociaciones con otras enfermedades también, pacientes con mielomeningocele, defectos a nivel de la columna al momento del nacimiento, valvas uretrales posteriores, hernias umbilicales, vamos a encontrar la asociación de testículos no descendidos. Siguiente. Ahora una pregunta importante, un testículo retráctil. Doctor, en un momento del día los testículos los encontramos en las bolsas y al otro momento ya no los encontramos.
¿Es realmente un testículo no descendido? No, los testículos retráctiles son testículos que han nacido en su posición adecuada, han logrado un descenso adecuado durante todo su desarrollo embrionario, inclusive postnatal. Sin embargo, hay un reflejo cremastérico intenso, que es mucho más común en los niños, que se presenta generalmente hasta los 10 años. Este reflejo hace que se contraiga un músculo llamado cremaster que ocasiona que el testículo ascienda hacia el canal inguinal, pero posteriormente desciende. Entonces hay que saber diferenciar entre un testículo que nunca ha llegado a la bolsa escrotal, que lo conocemos como testículo no descendido o criptorquidia, de un testículo retráctil. El testículo retráctil no es un testículo no descendido, es un testículo que sube de forma transitoria para posteriormente alojarse en la bolsa escrotal. Siguiente. Una pregunta que siempre nos hacen, ¿cuál es el examen imagenológico más adecuado para poder detectar testículos no descendidos? Muchos nos dicen la ecografía, ¿me va a servir? Bueno, la ecografía detecta menos del 50% de los casos de testículos no descendidos en nuestros niños y no se dispone de evidencia para recomendarla. Doctor, le puedo hacer una tomografía, le puedo hacer una resonancia magnética para detectar los testículos, tampoco hay evidencia recomendada para el diagnóstico. Por lo tanto, podemos nosotros concluir que el diagnóstico es mediante el examen físico. Si nosotros no logramos palpar el testículo a lo largo del canal inguinal o en otras regiones cerca a la bolsa escrotal, tenemos que sospechar que ese testículo se ha quedado detenido su descenso a nivel abdominal. Por lo tanto, tendremos que pasar a otra etapa en cuanto al diagnóstico, pero las imágenes en este caso no nos sirven para poder hacer el diagnóstico. Siguiente. Por lo tanto, si tenemos nosotros un testículo que he logrado palpar, ya tengo el diagnóstico. Pero si no lo logro palpar, ¿hacia dónde tengo que apuntar? Tengo que apuntar a buscar en la cavidad abdominal. Como lo mencioné, hay dos fases de descenso. Una que es la parte abdominal y otra que es la fase inguinoescrotal. Estos testículos no palpables o intraabdominales los vamos a detectar mediante un procedimiento quirúrgico llamado laparoscopía. ¿Qué quiere decir? Que mediante pequeñas incisiones entramos en la cavidad abdominal y realizamos la búsqueda respectiva del testículo para ver si realmente el testículo ha logrado desarrollarse o no se ha desarrollado. Y en base a los hallazgos ya vamos a tomar nosotros la decisión si es posible de hacer el descenso o en todo caso proceder a la extirpación. Por lo tanto, el diagnóstico y tratamiento de un paciente en los cuales los testículos no son palpables es mediante el examen de laparoscopía, que no solamente es diagnóstico, sino también nos da el tratamiento definitivo. Siguiente. ¿Cuándo se debe de operar a un niño? Es la pregunta muy común que nos hacen. ¿Lo opero al mes, a los 2 meses? Sabiendo que el descenso espontáneo generalmente se da hasta los 6 meses, hay un periodo, como se dice, adecuado, donde el testículo aún no comienza a sufrir cambios o daños, que se da entre los 12 y los 18 meses. El porcentaje de éxito de las cirugías va a un 98%. Cuando es un testículo que hemos logrado palpar y generalmente lo vamos a encontrar en la zona inguinal, hacemos un pequeño corte, como podemos ver en imagen, detectamos el testículo y procedemos a su fijación en el lado correspondiente. La tasa de éxito es muy alta, más del 95% para testículos no descendidos palpables inclusive. Entonces, siguiente, complicaciones de la cirugía. Es común la pregunta, doctor, ¿qué puede pasar? Uno, infección de la herida operatoria. Puede la herida abrirse, se llama dehiscencia. Puede haber una atrofia testicular. Muchas veces ya son testículos que ya tienen cierto daño dependiendo de la edad en el momento que se va a operar. No es lo mismo operar un niño en menos de 18 meses que proceder a fijar un testículo en un niño de entre 8 o 9 años. Y hay ciertos cambios, ya por eso hay un periodo ideal de operación que se da entre los 12 y los 18 para evitar justamente esos cambios que puede tener el testículo y que nos puede llevar a futuro a retirarlo. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? ¿Por qué tengo que operar un testículo no descendido? Uno, porque hay mucho riesgo de torsión testicular, hay mucho riesgo de que el testículo pueda sufrir cáncer. Es más, ese riesgo de cáncer es inherente en los testículos no descendidos, que va a ser con mucho mayor cuando el paciente se opera generalmente en etapa postpuberal. Para pacientes postpuberales no preferimos fijarlo, ya la extirpación sería una medida adecuada ante el riesgo alto de presentarse un cáncer. Por eso nosotros planteamos operar antes de los 18 meses.
Un testículo no descendido está mucho más expuesto a los traumatismos. Los niños, por su mismo afán de jugar, como todo niño inquieto, pueden sufrir lesiones y si el testículo no está en su sitio, va a estar solamente protegido por la piel y va a estar más expuesto a lesionarse, a diferencia de un testículo que esté en su correcta ubicación, como es en el caso del escroto, ya tiene una cubierta protectora adecuada y natural. La fertilidad se puede afectar en los pacientes con testículo no descendido, sí, sí se puede afectar. ¿Debido a qué? A la temperatura. El escroto nos va a dar una temperatura adecuada para que se desarrollen las futuras células encargadas de formar los espermatozoides. Pero si ese testículo está en la zona inguinal o en la zona abdominal, va a tener una temperatura no apropiada y va a producir todos los cambios que lo vamos a ver más adelante en la vida adulta. Siguiente. Bueno, se habló del cáncer de testículo, el riesgo es muy alto si comparamos un paciente que tiene sus testículos en su sitio en comparación con aquellos que tienen su testículo no descendido. El riesgo puede ir desde 7 hasta 17 veces mucho más. Siguiente. Puntos claves, como se dice, antes de los 2 años de edad, es el tiempo que ya venimos mencionando, se debe realizar la fijación adecuada. Cuando ya lo producimos después de los 12 años o no lo sometemos, el riesgo de probabilidad de cáncer va aumentando mucho más. Siguiente. Bueno, ya se mencionó el traumatismo y la infertilidad, que son las consecuencias de no operar un testículo no descendido. Sin embargo, hay que considerar que la paternidad de aquellos pacientes que presentan solo un testículo no descendido es normal en comparación a la población de niños que tienen sus testículos en su sitio. Sin embargo, esto va a estar reducido cuando ambos testículos van a estar afectados. En eso sí podemos decir que la paternidad en estos niños va a estar reducida. Por lo tanto, son pacientes que se someten a seguimiento y a cuidados posteriores para poder analizar en un futuro la calidad de su semen y poder detectar alguna alteración producto de los cambios que puede haber sufrido el testículo por no haber estado en su sitio. Siguiente. Tratamiento hormonal. Muchas veces nos preguntan, doctor, ¿por qué no le damos hormonas? Anteriormente se recetaban ampollas para poder lograr el descenso. Ya las guías últimas no recomiendan el tratamiento hormonal. La guía europea, que es una guía muy importante, en su última actualización no lo recomienda. Se ha demostrado que el tratamiento hormonal con la finalidad de descender a los testículos van a ocasionar daño en los mismos. Por lo tanto, ya se proscribe este tipo de terapias. Siguiente. Bueno, ante todo, muchas gracias y atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor, por su interesante exposición. A continuación procederemos a leer algunos de los comentarios que nos han enviado durante su intervención. Pueden aprovechar en enviar sus preguntas. Jorge Augusto Saco Paxson. ¿Qué tal, Jorge Augusto? Gracias por tu sintonía. Dice, gracias, doctor. ¿Cuándo es necesaria una consulta con un urólogo pediátrico? Generalmente los pacientes que nos llegan a nosotros son pacientes referidos de una primera evaluación por parte del neonatólogo al momento que el paciente da luz. El neonatólogo revisa, o en este caso el pediatra, y si detecta alguna alteración en los genitales, es donde nos hacen la consulta respectiva. O en las evaluaciones también pediátricas rutinarias también, es donde el pediatra ni bien encuentra la alteración a nivel genital, es donde nos hace la interconsulta respectiva. ¿Cuándo sería necesario? Por ejemplo, un paciente que tiene infecciones urinarias a repetición, tenemos que descartar que no haya una causa urológica que tenga que ser corregida. Pacientes, por ejemplo, formadores de cálculos, pacientes que presentan retención urinaria en niños, pacientes que mojan la cama en la noche, puede tratarse de un cuadro de enuresis. Entonces, pacientes en los cuales no ha habido un descenso apropiado de su prepucio por encima de los 4 años o sufren infecciones recurrentes en la zona del glande del prepucio, también son aquellos que deberían pasar por el urólogo pediatra. Muy bien. También tenemos una pregunta de Maritza Vázquez. Doctor, mi hijo hace un par de años tenía mucho dolor al orinar. Lo llevé al pediatra y le hicieron una revisión y un procedimiento. Después de eso estuvo mucho y le pasó, pero me pregunto si es necesario pasar una evaluación con el especialista.
Sería bueno saber qué procedimiento lo hicieron, pero sí podría ser necesario a fin de poder llegar a un diagnóstico, encontrar tal vez alguna causa que no se ha detectado a tiempo y que puede producir nuevamente los síntomas. Creo que sí. Kelly Chávez nos indica, quisiera hacer una consulta. ¿El prepucio de un niño de 2 años debería descender por completo? Es variable. La mayoría de niños, por ejemplo, dentro del primer año se encuentra aún cerrado y nosotros damos un tiempo de descenso espontáneo y natural hasta la edad de 4 años. Hay niños, lógicamente, que liberan a los 2 años. En otros, la liberación se da a los 3, pero ya se espera que a los 4 años más del 90% ya tengan el prepucio liberado. Kimberly Fernández nos comenta, doctor, buenas tardes. ¿Qué deben contener los productos de higiene íntima de los niños? Gracias. Gracias. Nosotros los uropediatras recomendamos la higiene de la zona genital de nuestros niños solamente con agua. No recomendamos ningún tipo de producto químico, ningún tipo de preparados. La higiene es netamente con agua. Acordémonos que la zona genital es una zona que está sometida a bastante fricción, es una zona muy inflamable y lo que queremos ser es lo más limpios posibles y lo menos traumáticos posible. Por lo tanto, el agua es pura, es el mejor solución para poder hacer la higiene genital. Ok, ya saben ese consejo del doctor. Listo, estas han sido las preguntas que tenemos de nuestros amigos que han estado conectados. Les agradecemos. Y esta ha sido la transmisión de hoy. Muchas gracias, doctor Orbegoso, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y siempre encantado de apoyar en cualquier tema para nuestra población. Perfecto. Y recuerden que pueden agendar una cita con nuestras más de 40 especialidades médicas ingresando a la web de citas que está apareciendo en la pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes.